3 nombres para la ausencia. De Julieta Pinto. El avión se eleva encogiendo prados, ríos, ciudades, hasta dejarlas reducidas a un recuerdo o un sueño. Rolando trata de leer el periódico, pero yo sé que su mente vaga por los sitios abandonados con la figura dorada en todas las imágenes. Liana apareció al comienzo de la mañana. Su piel traslúcida permitía adivinar la red invisible que sostenía el porte de la cabeza y el gesto voluntarioso de la boca. En ella estaban sumidas las generaciones que la antecedieron, ritos y creencias de una raza aún fijada en el Arca de la Alianza, las palabras de Moisés y la exigencia de su alcurnia. Llegó a nuestra casa en busca de una pintura de mi marido. La había visto en la sala de exposiciones del museo y quería comprarla. No preguntó precio, ni la posibilidad de adquirirla, tenía la certeza de cumplir con su deseo. Sorprendida escuché la aceptación de Rolando con voz alegre. Me había acostumbrado a las palabras de los últimos meses, duras e inflexibles como latigazos, y había olvidado las pronunciadas en un tiempo antiguo, casi perdido en el laberinto de la memoria. La mujer comenzó a hablar, y si antes me había parecido la encarnación de alguna diosa, ahora tuve la certeza. Nos tenía hechizados con sus movimientos cadenciosos, gestos rituales antiguos unidos a la belleza de la juventud, y palabras pronunciadas en un tono algo gutural que aumentaba el encanto. Hablaba bien el español, no cabía la menor duda, pero la particularidad del acento le concedía una dimensión diferente al alargar las sílabas o quebrar voces. Atrapados en una atmósfera mágica, donde se conjugaban signos y recuerdos largamente olvidados, con otros de reciente formación, entré en un tiempo sin relojes y la mañana se convirtió en celaje. Llegó la noche y su carga de misterio. Nos encontramos en una casa desconocida, donde todo, desde el umbral con una vida arrollada en los horcones, hasta la puertecilla que comunicaba al jardín, tenía el aire de lo no esperado. La comida, de platillos ajenos al sabor cotidiano, combinó muy bien con el aire impregnado por el incienso que humeaba en cuencos de metal labrado. En la madrugada, gotas de luz disiparon la noche. No pude desprender mis ojos de los gestos lentos de mi interlocutora y los torné a mi marido. La posición alerta de su cuerpo, la cara tensa, los ojos brillantes, la boca entreabierta, me hicieron recordar el tiempo ido para siempre en la estela de los días. Mi corazón saltó y escuché con asombro el ritmo que nunca creí renacería del acervo de escombros acumulados. Una mano leve en mi hombro, mano de hada o de diosa, volvió mi cabeza hacia ella y me invitó a descansar. Hay una cama tendida en el cuarto de huéspedes, te gustará el lugar. Caminé en la dirección indicada y caí dormida encima de la cama, sin tiempo de desvestirme. Sueños extraños poblaron mi mente, luchas heroicas entre dioses griegos. Liana participaba en ellas convertida en valquiria, diosa, bruja, descendiente del desierto o arcángel vengador. Yo en la sombra, en la observación de encuentros dirigidos por un destino ajeno a mi voluntad durmiente. Me desperté buscando a mi lado la figura de mi marido, pero no había nadie en la cama ni en el cuarto. Salí y escuché risas alegres al otro extremo de la casa. Los encontré desayunando en una pequeña cubierta por un mantel parecido al que mi abuela usaba en los días del almuerzo familiar. Es del extranjero, nos decía siempre, me lo trajo Juan en uno de sus viajes. No tuve tiempo de detenerme en el pensamiento que podía solucionar un montón de incógnitas sobre aquel país extranjero, porque Liana acercándose a mí me besó efusivamente. ¿Dormiste bien, cariño?, me preguntó mientras su brazo en mi cintura me dirigía al lado de Rolando, quien delante de una taza de café y diversas clases de panecillos, comía vorazmente. Continuó sonriendo, desde que murió mi marido no recuerdo haber sido tan feliz. Su cara irradiaba luz y me sentí contagiada. Lejos habían quedado los despertares angustiantes con la cotidianidad de los días, el mal genio de Rolando, el hastío del desamor, y los papeles del divorcio. Quisiera pintarlas, las dos juntas ofrecen un contraste interesantísimo, expresó mi marido. Miré el color de mi piel morena del cruce de razas, imaginé los ojos negros, tan oscuros que al comienzo del matrimonio Rolando se sumergía en ellos diciéndome que algún día descubriría su misterio. Últimamente había tomado un color borroso, como de ropa demasiado gastada o enmohecida por faltas de uso. Los ojos de Liana eran dorados como su piel, y su mano reposaba sobre la mía con la confianza que concede la amistad de muchos años. No intenté retirarla, era natural que así fuera y que su otra mano ciñera la de mi marido. Les enseñaré Jerusalén, aprenderán a amarla como yo. Hay que conocerla poco a poco. Es una ciudad femenina,
esconde su misterio a los ojos extranjeros, y guarda su pasión y ternura para los elegidos. Su mirada se posó en nosotros y supe que nos amaba. La vida cambió tan vertiginosamente que no tuve tiempo de notarlo. Sé que la alegría estaba siempre presente, y que la ciudad abrió sus tesoros a nuestros conocimientos, a nuestra admiración. Las cosas antes vistas cobraban otra dimensión y nos integramos al paisaje, a la historia, al presente. Perdí la costumbre de analizar situaciones y sentimientos porque todo era tan natural, fluía tan serenamente, que no especulé si Rolando estaba enamorado de Liana o no, si yo misma la admiraba tanto que mi sentimiento se había desbordado. Se daba la alegría, la ilusión de los encuentros antes de visitar una mezquita y escuchar la historia de su construcción, el milagro de una lucha ganada al enemigo, porque enemigo para mí, y estoy segura que también para mi marido, eran todos los que estaban en contra de esa raza, fuerte y aguerrida, dulce y tierna, como los dátiles del desierto que Liana traía cada mañana. Visitamos ciudades pequeñas y ciudades grandes, ríos con historias de apóstoles y su Mesías, Belén y el establo de su nacimiento. Sentí angustia en el monte de los olivos, ojos húmedos en el camino de la cruz. La historia nacía, tomaba forma en cada rincón, descubriendo su veracidad en las vibraciones del aire y en la energía de las ruinas. Mi corazón lloraba con el dolor de la madre al pie de la cruz, pero renacía el sentir el poder del amor en la resurrección. Viví paso a paso las promesas hechas a un pueblo diezmado por los romanos, y retrocedí en el tiempo hasta el Arca de la Alianza y las tablas de la ley. No era una historia contada, era una vivencia tan auténtica, que estaba segura mis raíces provenían de esa tierra, y los antepasados de Liana eran los míos. Rolando pintaba frenéticamente. Los retratos de Liana eran fascinantes, y tan diferentes unos de otro que nadie hubiera dicho que eran la misma persona. Yo la veía en todas las facetas de su personalidad múltiple, y descubría fases ocultas de una morbosidad tenebrosa, ajenas a la joven alegre que me despertaba cada mañana. No me detenía a pensar en el contraste, ¿para qué si éramos felices? Los retratos míos tenían siempre un sello de tristeza que no calzaba con mi estado de ánimo de esos momentos, era como un salto al pasado, o quizás al futuro, porque en mis rasgos estaban marcadas las líneas que aún no tenía. No podría pintar sin ustedes dos a mi lado, nos decía Rolando mientras su pincel no se cansaba de inventar cuadros, alabados por los críticos y perseguidos por los amantes de la pintura. Hacer el amor fue algo novedoso, como dormir en el desierto sobre una tela de colores, y un cielo tan profundamente estrellado que no había sitio para la oscuridad. Rolando aprendió la calma del beduino, esa marcha sigilosa entre colinas y hondonadas descubiertas por primera vez, y tan misteriosas como la luz de la luna velada por la niebla. Había una lentitud en sus movimientos, en las caricias que derramaba mi piel, que mi cuerpo aprendió a corresponderlas sin hacer preguntas ni angustiarse por la brevedad de la vida. El placer se prolongaba abriendo puertas al infinito. De noche de por medio, Rolando regresaba en las madrugadas y exhausto despertaba a media mañana. A esa hora Liana pasaba por nosotros para emprender alguna aventura. Bañarnos en el mar muerto, flotar en esas aguas calientes y densas fue una sensación inimaginable. Los mares de mi tierra me acunaban al entrar en ellos, pero este me rechazaba violentamente, como si fuera una intrusa. Rolando nos miraba a las dos con la ternura de los primeros días de matrimonio, con el deseo en el roce de las manos, de los cuerpos, y aunque yo sabía que compartía su amor con Liana, me pareció algo tan natural como mi cariño por ella. Y continuaron los días en una sucesión de encuentros, con la naturaleza apagándose en un otoño de colores oscuros. Apareció una nueva Jerusalén iluminada por tonos de cobre y musgo en los atardeceres, y perdida en la niebla de la madrugada. La alegría, en vez de apagarse como el otoño, creció ocupando el sitio de la angustia, relegada a lo inexistente. Se equilibró mi organismo y sé que florecí en belleza y espontaneidad. Rolando a su vez parecía un joven estudiante, con la sonrisa y las bromas prestas en todo momento. Meses en un enlace amoroso fuera de la órbita común, nos trasladaron a una dimensión desconocida, sin punto de referencia en el tiempo anteriormente vivido. Entre Liana y yo había una hermandad establecida no por lazos de sangre, sino por juegos compartidos en ceremonias separadas pero idénticas. Mi piel y su piel se unían en las manos del hombre que las acariciaba, y el contraste de los cabellos formaba la cabellera de esas diosas hindúes que contienen todas las facetas de lo femenino. Algo morboso se despertaba al contacto de una boca que venía de besar la otra y la excitación aumentaba el placer. Un día apareció una línea en la frente de Rolando,
y Liana aumentó sus mimos sin lograr suprimirla. Noté en mí una ansiedad ya olvidada por la magia de las horas, y comencé a observar a mi marido con la desconfianza del pasado. No hubo contraste entre mi sentimiento y la densa maraña de un invierno riguroso como nunca, en esa región poco acostumbrada a cambios tan drásticos. La agitación de Liana aumentó al compás del deterioro de la relación, y yo me sentía ajena a lo que se gestaba entre los dos. En mis sueños Liana se convertía en Circe, y en la vigilia continuaba el mismo papel cuando sus ojos se fijaban en los míos con la nueva mirada que había adquirido recientemente. Meses atrás, con el dinero de la venta de unas pinturas, habíamos planeado un viaje por el Mediterráneo para celebrar el comienzo de la primavera. Continuábamos con los preparativos, pero casi en silencio, como si fuera un castigo de los dioses al que había que someterse. Comencé a tomar pastillas para dormir, y varias veces, retenida por las pesadillas, me levanté cuando ellos ya habían salido o estaban hablando bajito en la puerta de la casa y callaban al notar mi presencia. Una noche entró Rolando al cuarto con tal violencia, que salté de la cama sin saber cómo enfrentarlo. La violencia se consumió en sí misma sin articular una palabra, y él caminó hacia la ventana abrumado por el peso de sus hombros. Me acerqué a su lado, guardando cierta distancia por si surgía un nuevo brote de violencia, y miré la noche tratando de encontrar lo que él buscaba más allá de la oscuridad. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en espera de una respuesta a mi angustia. Al fin, una voz cansada, como salida de la noche, murmuró: «Mañana nos vamos, alista tus valijas». ¿Y Liana? Fue lo único que se me ocurrió preguntar. «No va». Esperé la explicación que lógicamente seguiría, pero solo el ruido al abrir las puertas de los armarios me respondió. Comencé a preparar las valijas con una obediencia ajena a mi carácter, y en la madrugada estaba todo listo para el viaje. Me hubiera gustado despedirme de Liana antes de partir. La verdad es que en el último tiempo me había demostrado una agresividad inmerecida, y su amor se había transformado en un sentimiento gemelo al odio, pero yo no podía darle ese nombre porque había instantes en que resucitaba ese afecto inefable que nos unía. El temblor de mis manos era tan violento que casi no pude cerrar la última valija. A las 4 de la mañana entregamos la llave al portero, y llamamos a un taxi para ir al aeropuerto. Desde el avión veo desaparecer las ciudades, los oasis robados al desierto, las grandes extensiones de arena dorada, la mancha fosforescente del mar. Necesito saber lo que había sucedido y me atrevo a preguntar, ¿por qué Liana no viene con nosotros como habíamos planeado? Me mira fijamente y en sus ojos hay un pesar tan grande, tan inexorable, que me pregunto si el abismo abierto seguirá para siempre. Su voz me llega opaca, debilitada por el esfuerzo de hacerla surgir. Me propuso huir con ella y abandonarte. Le dije que amaba a las dos.